Abandonó a sus hijos con su madre. Años después regresó con una camioneta. Pero todo había cambiado. En el borde de un caserío olvidado, donde el viento levantaba polvo seco durante el día, y la lluvia golpeaba con fuerza las láminas viejas durante la noche, vivía doña Elvira, en una casa de adobe muy agrietado, que parecía sostenerse más por costumbre que con cemento. La puerta principal cerraba mal, el patio era pequeño y desnivelado, y el techo tenía tantas reparaciones, que ya no quedaba claro cuál había sido la forma original de la vivienda. Aún así, cada parte de esa casa guardaba un silencio humilde, y una dignidad muy grande, que se notaba en la escoba apoyada junto a la pared, en la ropa lavada a mano colgada con pinzas gastadas, y en la olla siempre lista sobre el fogón. Pero adentro muchas veces, solo había poco más que agua con sal. Hacía 8 años que doña Elvira criaba sola a 2 niños pequeños, que todos en el pueblo conocían como sus nietos. Los niños, Matías y Noa, llegaron a su vida casi de golpe. Una madrugada en que su hijo Damián apareció con una mochila al hombro, los ojos rojos de cansancio, y 2 criaturas dormidas entre los brazos. Dijo que era algo temporal, dijo que necesitaba salir del país a trabajar, juntar dinero y acomodar papeles. Prometió volver en 1 año, 2 a lo mucho. Aseguró que enviaría dinero cada mes y que llamaría cada semana. Habló con la seguridad de quien quiere convencerse a sí mismo, más que a los demás. Elvira no discutió demasiado aquella noche, no había tiempo para hacerlo. En el fondo, una parte de ella sabía que el mundo había empezado a tragarse a su hijo desde mucho antes de esa despedida. La mujer tomó a los niños, les improvisó una cama con mantas dobladas, y miró salir a Damián antes del amanecer, con la promesa colgando del aire como algo frágil, que ya venía roto desde el inicio. Al principio hubo llamadas, mensajes cortos, audios enviados a través del teléfono prestado de la tienda del pueblo, alguna remesa pequeña que apenas alcanzaba para arroz, cuadernos y jabón. Después todo comenzó a espaciarse. 1 mes sin llamadas, luego 2. Las explicaciones cambiaban. Trabajo, papeles, mala señal, jornadas largas. Más tarde llegaron los silencios. Primero incómodos, luego dolorosos, finalmente habituales. Elvira dejó de esperar el sonido del teléfono con la misma ilusión, pero nunca dejó de mirar la carretera cada vez que escuchaba un motor acercarse. La vida se organizó alrededor de esa ausencia. Matías y Noa crecieron entre carencias, pero también entre rutinas que les daban cierta estabilidad. Elvira se levantaba antes de que saliera el sol, calentaba agua, amasaba lo poco que hubiera para el desayuno, y luego caminaba hasta la finca de un vecino, donde lavaba ropa o desgranaba maíz a cambio de unas monedas. Los niños iban a la escuela con uniformes remendados, y zapatos que parecían durar 1 año más cada vez que Elvira los cosía de nuevo. Nunca tuvieron lujos, a veces ni siquiera tenían suficiente, pero había limpieza, comida repartida con justicia, y una mano firme que no dejaba que la tristeza se instalara del todo. Noa la menor, era observadora y callada. Tenía una costumbre extraña para su edad, se quedaba largos ratos mirando la puerta, como si tratara de recordar algo que nunca había terminado de conocer. Matías, en cambio, había desarrollado un carácter protector. Era el primero en levantarse si escuchaba a su abuela toser en la madrugada, el que cargaba agua cuando el balde pesaba demasiado, y el que evitaba hablar de su padre para no hacer llorar a Noa. Ninguno de los dos preguntaba ya cuándo volvería Damián. Habían aprendido demasiado pronto, que ciertas preguntas solo hacen más grande el vacío. Lo que el pueblo sabía de la historia era poco y confuso. Algunos decían que Damián se había ido a trabajar a la construcción en otra ciudad. Otros aseguraban que cruzó una frontera con ayuda de un conocido. También corría un rumor más oscuro, que se había metido en problemas serios con gente peligrosa, y que desaparecer fue su única salida. Elvira nunca confirmaba ni desmentía nada. Si alguien preguntaba, respondía con una frase breve y seguía barriendo el patio. Había cosas que no podía explicar, sin abrir heridas que apenas lograba mantener cerradas. Lo cierto era que ni siquiera ella conocía toda la verdad. Damián había sido un joven inquieto desde muy temprano. No era malo, pero sí impulsivo. Orgulloso y fácil de deslumbrar. Siempre quería salir rápido de la pobreza, encontrar una oportunidad que cambiara todo de golpe. Cuando conoció a Mara, una muchacha forastera que llegó al caserío con su hermana mayor, se enamoró con una intensidad casi desesperada. Ella tenía una belleza tranquila, una manera de hablar pausada, y una tristeza vieja escondida detrás de los ojos. Se enamoraron con rapidez, como se enamora la gente que siente que la vida les ha negado demasiadas cosas, y quiere aferrarse a la primera promesa de ternura. Matías nació primero, y luego Noa. Durante un tiempo la casa de adobe se llenó de una alegría sencilla. Damián hacía changas, Mara cosía para algunas vecinas, Elvira ayudaba con los niños, había una forma de paz. Todo cambió el día en que Mara empezó a enfermar. Al inicio fueron mareos, cansancio, pérdida de peso. Más tarde llegaron los dolores con las fiebres, y una palidez que la iba apagando delante de todos, sin que nadie supiera cómo detenerlo. En el centro de salud nunca dieron una respuesta clara. La trataron como pudieron,
con recursos mínimos y muchas suposiciones. Mara resistió meses largos consumiéndose poco a poco, hasta que una madrugada, dejó de respirar mientras Noah dormía en la misma habitación. Esa muerte partió algo dentro de Damián. Durante semanas caminó como una sombra, incapaz de sostener la mirada de sus hijos. Empezó a ausentarse, a juntarse con personas que ofrecían trabajo fácil en ciudades lejanas, a hablar cada vez más de irse. Elvira trató de frenarlo, le dijo que huir no curaba nada, le recordó que dos criaturas pequeñas lo necesitaban, pero Damián ya estaba roto, de una forma que nadie alrededor supo entender ni reparar. La noche en que dejó a Matías y Noah con su madre, llevaba también otra carga invisible, una deuda fuerte. Lo que casi nadie sabía era que durante la enfermedad de Mara, había pedido dinero prestado a un hombre del pueblo vecino, un prestamista llamado Salvatierra, conocido por ayudar rápido y cobrar con dureza. Damián aceptó condiciones que nunca debió tocar. Cuando Mara murió la deuda seguía creciendo, y con ella las amenazas. Irse no fue solo una decisión egoísta o cobarde, también fue una huida desesperada, de un problema que podía caer sobre toda la familia si se quedaba. Eso no lo justificaba, pero explicaba una parte importante de su silencio. Los primeros años fuera, Damián trabajó donde pudo, construcción, carga de camiones, turnos nocturnos en bodegas, arreglos informales. Cambió de ciudad varias veces, mandaba algo de dinero cuando podía, pero gran parte se iba en pagar intereses, y esconderse de personas con las que jamás debió cruzarse. Nunca le contó a Elvira el tamaño real del lío, le avergonzaba demasiado admitir que había puesto en riesgo a sus propios hijos. Cada llamada se hizo más difícil, cada mentira pequeña, lo alejaba más de la posibilidad de regresar con la frente en alto, hasta que un día dejó de llamar del todo. No fue que olvidara a Matías y Noah, los pensaba a diario, guardaba una foto vieja de los tres dentro de la cartera, y otra de Mara doblada dentro de una libreta. Pero el paso del tiempo hace cosas crueles con la culpa, al principio te empuja a reparar, luego te convence de que ya es tarde, y al final te convierte en espectador de tu propia ausencia. 8 años pasaron así, con estaciones repetidas y heridas convertidas en rutina, hasta que una tarde de agosto, cuando el cielo estaba cargado de nubes bajas, y el aire olía a tierra húmeda, algo alteró el ritmo habitual del caserío. Una camioneta blanca, nueva y demasiado limpia para esos caminos, apareció levantando una nube de polvo frente a la casa de doña Elvira. No era un vehículo conocido del pueblo. Se detuvo justo frente a la puerta, y de inmediato varias cabezas se asomaron desde las casas vecinas. En lugares pequeños lo extraño se vuelve noticia. Antes de que alguien baje del auto, Elvira estaba en el patio lavando una olla ennegrecida. Matías cortaba leña en un rincón, y Noah ayudaba a tender ropa. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. La puerta de la camioneta se abrió. Del asiento del conductor bajó un hombre de rostro curtido, camisa cara y botas limpias. Durante unos segundos nadie lo reconoció. Había cambiado demasiado, más ancho, más serio, con barba corta y una forma distinta de caminar. Luego habló, solo dijo una palabra, apenas un nombre, mamá. Elvira sintió que el cuerpo se le endurecía, la olla se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Matías se quedó inmóvil, el hacha suspendida a medio aire. Noah dio un paso hacia atrás y se aferró al delantal de su abuela, sin apartar la vista del desconocido. Damián había vuelto, pero lo que ocurrió en los segundos siguientes, fue lo que hizo que algo no encajara. Damián esperaba tal vez, un llanto, un reproche, una escena cargada de emoción. Esperaba encontrar a sus hijos corriendo hacia él, o al menos mirándolo con esa mezcla de rabia y necesidad, que todavía deja una puerta entreabierta. Lo que encontró fue otra cosa. Matías no avanzó ni un centímetro, lo miró como se mira a alguien de quien se ha oído hablar demasiado, pero que no existe de verdad. Noah, con los ojos grandes y tensos, se escondió más detrás de la falda de Elvira, y la propia mujer en lugar de correr a abrazarlo, se quedó quieta, con una expresión imposible de leer. Había sorpresa, sí, pero también había una sombra más profunda, una reserva dura como si la presencia de su hijo, no solo removiera dolor, sino también un secreto peligroso. Damián sonrió con torpeza, intentando suavizar el momento, dio un paso hacia el patio, abrió los brazos un poco y buscó palabras, entonces lo notó. Junto a la puerta apoyada en la pared, había una pequeña mochila escolar color azul que no reconoció. En la cuerda del tendedero colgaban 3 uniformes infantiles, no 2, y sobre la mesa del interior, visible desde la entrada, había 3 platos de lata usados ese mismo mediodía. No eran solo Matías y Noah. Damián volvió a mirar a su madre, luego a los niños aferrados a su falda, luego al interior de la casa. Sintió un golpe frío en el pecho, una intuición inmediata de que durante su ausencia, algo grande había ocurrido sin que nadie se lo contara. Algo que transformó esa casa, y que ahora se levantaba entre ellos, como una verdad incómoda y aún oculta. Nadie habló durante varios segundos. El viento movió la ropa tendida, y una gotera vieja empezó a caer en un balde metálico, marcando el silencio con un sonido repetido. Fue entonces cuando desde el cuarto del fondo, se escuchó la tos leve de un niño pequeño.
y unos pasos cortos acercándose hacia la sala. Damián giró la cabeza hacia la puerta oscura del interior, y en ese instante supo con una claridad brutal, que su regreso no iba a parecerse en nada a lo que había imaginado. Al final la verdad salió completa. El tercer uniforme y la pequeña voz del cuarto, pertenecían a Samuel, un niño que Elvira había acogido tras la muerte de una vecina cercana, que no dejó familia capaz de cuidarlo. Durante la ausencia de Damián, su madre no solo sostuvo a Matías y Noah, también abrió espacio en su pobreza para salvar otra vida. Ese gesto terminó de romper la dureza que había cargado durante años. Damián decidió quedarse, vendió la camioneta y pagó la deuda pendiente que aún arrastraba, y comenzó a trabajar de forma honrada cerca de casa. No recuperó el tiempo perdido, pero construyó algo nuevo con paciencia, presencia y verdad. Con los meses, Matías dejó de mirarlo como a un extraño. Noah volvió a sonreír sin miedo, y Samuel terminó llamándolo papá sin querer, como si siempre hubiera estado ahí. La casa de adobe siguió siendo humilde, con goteras y paredes viejas, pero ya no volvió a sentirse vacía. Y para doña Elvira, ese fue el verdadero final feliz, ver que después de tanto silencio y tanto dolor, su familia al fin había regresado completa. Esta historia tiene fuerza real, porque recuerda algo muy humano. A veces el amor no desaparece, solo llega tarde y golpeado por la culpa. Su mayor acierto está en mostrar que la familia no siempre se reconstruye con palabras grandes, sino con presencia, verdad y pequeños actos que devuelven la confianza paso a paso. Si te gusta el contenido valioso, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal para más historias emocionantes.